en ambiente local, etcétera, le extraen mucho valor que después se traduce en precio. Como ustedes bien saben, el valor, el precio, el costo, perdón, del café para alguien que va a tener un negocio de estos es relativamente bajo. El costo del café es bajísimo aquí, como ustedes saben, y por eso la crisis que ha tenido en parte el café en nuestro medio, ¿sí? Quienes se llevan el café para otro lado y estos negocios estilo Second Cup en Canadá, Starbucks en Estados Unidos y muchos otros, le extraen muchísimo valor a eso. De una libra de café se obtienen alrededor de 40 o 45 tazas posiblemente, y calculen eso, cálculo rapidito, basado en el valor de la libra de café en el mercado internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una extracción de valor grandísima. Hyundai. Entonces, Hyundai y Kia, hablemos de Hyundai y Kia simultáneamente porque hoy en día pues, son como primos hermanos, cada vez más hermanos que primos. ¿Qué es? ¿Ustedes se acuerdan del Hyundai Pony? Hace muchos años. ¿Qué podrían decir? No, los que son muy jovencitos seguramente no se acuerdan. Edgar, ¿tú te acuerdas del Hyundai Pony? ¿Te tocó? No, somos contemporáneos, o sea que no digas que no. Lo utilizaban como taxi hace, no sé, yo digo 20, 25 años, una cosa así, pero tenía muy mala reputación. ¿Qué ha pasado hoy en día? Se preocuparon de un tema súper clave, dos temas clave en materia de esta industria: ingeniería y diseño, y utilizaron teoría del océano azul: alto valor, bajo costo, bajo precio. Ese es el cruce de las dos pirámides de la teoría del océano azul: generar alto valor, bajo costo, y lo transmiten de una forma muy clara, ¿no? Garantías de 5 años y 150.000 kilómetros, cosas de ese estilo. Eso ya es un mensaje a la mente del consumidor. Ese es Kia, correcto. Hyundai no, Kia, listo. Pero fíjense, después de lo que era Kia, ¿cierto? Lo mismo sucedió con Samsung. Las empresas coreanas no tenían en general buena reputación. Kia, Hyundai no tenían buena reputación. Samsung, ¿qué ha pasado con el mundo de Samsung? No hace falta decirlo. Eso es lo que nosotros empezamos a llamar disciplina estratégica, que tiene que ver con la innovación permanente, ¿cierto? Entonces, cuando hay disciplina estratégica basada en innovación, logramos lo que están logrando este tipo de firmas. Arturo Calle. ¿Qué pasó con Arturo Calle en nuestro medio? ¿Cuál era como las dos empresas que iban siempre como en competencia en este mundo de la Arturo Calle y Hernando Trujillo? ¿Qué sucedió con don Hernando Trujillo? Entonces él basó su estrategia otra vez en lo que se llama innovación de valor, sofisticación en diseño y valor percibido, ¿cierto? Entonces pasó de una imagen de hace muchos años de un producto mediano para segmentos muy medianos a un producto que, sin incrementar sensiblemente los precios, sí le elevó su valor y la percepción de valor por temas de sofisticación, diseño y, por ejemplo, las telas que utilizan, ¿no? Sobre todo en las camisas y demás. Entonces, ubicarse, decidió no entrar todavía en mercados exteriores, ubicarse en polos de desarrollo, sobre todo localmente. Y sabemos cómo le está yendo bien. Montblanc, innovación en valor. Ya no vendemos plumas y esferos, ese era el concepto. Rompió con el paradigma. ¿Cuál paradigma? El que vendían plumas y esferos, y nosotros vendemos joyas. Y dentro del concepto de joyas incluye, por supuesto, las plumas y los esferos tradicionales, para hacer sentir que lo que usted va a tener con un Montblanc es una joya. Fíjense lo que implica eso a nivel mental del consumidor, ¿sí? Lo que logró hacer él. ¿Qué logró hacer Chic en el tema de las máquinas de afeitar frente a Gillette? ¿Cuál era el paradigma de Gillette? Las máquinas de afeitar se inventaron hace muchísimos años, ya los egipcios los usaban, etcétera, etcétera. Pero el paradigma de las máquinas de afeitar, si ustedes recuerdan, era la que usaban nuestros abuelos, inclusive algunos de nuestros padres, de la hojita de afeitar típica Gillette de dos filos, muy delgadita, y que se metía en una maquinita y por acá con el manguito se cerraba. Las hermanitas. Exactamente. Y entonces el mejor regalo era para el abuelo del papá, esa, pero de oro, forrada en oro para el cumpleaños. Entonces el señor Chic le hizo: oiga, cambiemos el paradigma, porque no hacemos una desechable. Y le dice: ¿qué le pasa? ¿Qué va a funcionar una desechable si esto es lo máximo? Y Chic, ¿qué hizo? Sacó la desechable de una hoja. ¿Y qué pasó? Después le dijo: oiga,
pero deseche eso, no. Y siguió Gillette con esa línea, hasta que Gillette se dio cuenta y empezó a sacar también la misma cosa, pero después, innovación permanente, vino la de una hoja, la de 2 hojas, la de 3 hojas, la de con borde de no sé qué cosas, con aloe vera, etcétera, etcétera, innovación permanente, ¿cierto? Para evitar la copia. Eso es lo que ha sucedido en el mundo de la gente que está pensando estratégicamente, innovación permanente, ruptura de paradigmas, preguntarse cuál es el antinegocio del mío. Si yo fuera a fundar un negocio que le haga daño, que tumbe el mío, ¿cómo haría? ¿Cuál es mi antinegocio? ¿Cierto? Entonces, para eso nosotros proponemos en resumen 6 principios relacionados con hacer estrategia. Esto es una extracción, nosotros tenemos unos 12 principios, pero quisimos darle como los 5 o 6 principales. Primero, hacer planeación estratégica no es estratégico, ¿sí? Hacer estrategia debe ser irreverente. Seamos irreverentes, insisto, no irrespetuosos, que es distinto, pero sí irreverentes con nosotros mismos, con el status quo de los negocios tradicionales. Nuestro medio afortunadamente tiene todavía mucho por hacer a nivel de entidades públicas, privadas, en todos, absolutamente todos los sectores. A nivel de emprendimiento, todos los días nosotros estamos registrando en nuestra firma 1 o 2 ideas de negocios que tenemos en un banco de ideas de negocios para emprendedores. Es impresionante las posibilidades que hay de hacer utilizando metodologías de innovación y pensamiento disruptivo. Tercero, el cuello de botella siempre está en la parte superior de la botella. ¿Qué quiere decir eso? En los jefes. Sí, y estoy hablando de la palabra jefe, no líder. En los jefes. Los jefes todavía siguen pensando en ser jefes. Cuando se habla de gestión del cambio, lo que los jefes quieren hacer simplemente es imponer cosas, no permitir que las organizaciones se desarrollen estratégicamente. Hay que cambiar el esquema de ser jefe a ser líder. ¿Qué es para nosotros líder en el mundo moderno? Es la actitud positiva que tiene un ser humano, no hablamos de un jefe, un ser humano, para generar impactos positivos en su entorno. Y eso incluye a toda la gente en su organización. Entonces, ese es un tema clave, ¿sí? Los jefes nos acostumbramos mucho tiempo a sentirnos dueños del poder, del conocimiento, a que somos los que generamos las reglas. Ese mundo se acabó. Cuando viene el mundo de la innovación, tenemos que empezar a encontrar dentro de la organización cuáles son esos revolucionarios colaboradores de la innovación, para que nos traigan nuevas ideas y generemos nuevas ideas. Los revolucionarios existen en todas las compañías, es lo que les acabamos de decir. El cambio no es el problema, el enganche es el problema. El cambio no se decreta en una organización, el cambio estratégico no se decreta, muy a propósito de tu pregunta. El cambio no es un tema de a partir de hoy vamos a hacer las cosas así. El cambio es un tema de gerencia, es un tema de cómo enganchamos, incluso utilizando técnicas de neuromarketing y de coaching moderno estratégico, no del coaching sentimentalista, con todo respeto, sino del coaching estratégico, para enganchar a la gente en un proceso que logre alinear el hacer de las personas con la estrategia del negocio. Era lo que ustedes decían. La estrategia es inspiración. Dentro de nuestro modelo de innovación que trabajamos con nuestros socios de México, la ecuación es muy sencilla pero muy impactante. Son 3 letras: ICI, inspiración, creatividad, innovación. El tema parte siempre de la inspiración. El tema es inspiracional, la estrategia es inspiracional. ¿Cómo nos inspiramos? ¿Cómo se inspiró el carrito Mini de la naturaleza? Ustedes saben eso. ¿Quién de aquí es como biólogo que nos pueda hablar del efecto neotenia? ¿Quién? ¿No? Bueno, listo. ¿De qué se inspiró el Mini, el carrito Mini? A pesar de que dice que tiene muchos defectos, pero lo siguen comprando. Un tema que se llama el efecto neotenia, y eso tiene que ver con neuromarketing. ¿Qué es neotenia? El efecto neotenia. Cuando los animales, estilo los felinos, tigres, leones, etcétera, tienen sus crías, las crías de estos animales nacen con 2 características, entre muchas otras, en su rostro, que son los ojos grandes y la frente amplia. Y por eso ponen, cuando las mascotas, los cachorros, se ponen frente a sus madres, ponen las orejas hacia atrás. No solo es en señal de sumisión, sino que hay otro mensaje. Ojos grandes y frente amplia es el efecto neotenia, está descrito en la biología de la naturaleza, de los seres vivos, que quiere decir que ese león, esa leona, ese perro, esa perra, no se va a comer a su cachorro. Lo que produce es eso, y produce un efecto de atracción y de ternura. Ojos grandes, frente amplia, ese es el efecto neotenia. Mini, el carro Mini, se inspiró en eso. Hicieron un estudio de neuromarketing, y el Mini, el nuevo Volkswagen Beetle y el Renault Twingo,
tienen la misma inspiración, ojos grandes y frente amplio. Por eso estos son tres vehículos que han sido súper atractivos, ¿cierto? Inspiracional, es un tema inspiracional basado en el neuromarketing. Bien, bueno, hasta aquí nos trae, creo que fuimos súper cumplidos, ¿no, Tito? Bueno, hasta aquí nos trae la conferencia. Preguntas, inquietudes, dudas, señor. Mucho gusto. ¿Qué pasó con Fotojapón? ¿En qué sentido? ¿Por qué se desapareció? Desde mi punto de vista, dos factores. Lo que nosotros llamamos el efecto cacharrería y el señor. O sea, el efecto cacharrería te hace perder el foco. En estrategia se habla de dos temas súper claves: foco, mensaje contundente. Foco es no perder tu foco. O sea, hay compañías que hacen muchas cosas. Uno podría decir, por ejemplo, Red Waffles vende comida, helados, etcétera, pero tienen un foco de negocio, ¿sí?, alrededor de experiencias gratificantes. Desde nuestro punto de vista, Fotojapón perdió de foco y se dedicó a hacer lo que llamamos efecto cacharrería. Y segundo, permitió que en algún sentido se conservara el paradigma del tema de los rollos de foto, lo mismo que le pasó en su tiempo a Kodak. Kodak no quiso cambiar y se dejó ganar la batalla por el tema de lo digital. Y las consecuencias se vieron, ¿no? Ese es lo que opinamos nosotros con Fotojapón. Ok. Señor. Ahora que firmas esa cuestión, ¿no estaría sucediendo entonces lo mismo con Panamericana, que ahora está sacando una gran cantidad de productos que no eran su core business en ese momento, pero está teniendo un éxito increíble? ¿No sería para ellos también el efecto cacharrería? Pero es que desde nuestro punto de vista, ellos son cacharrería. Es decir, ellos han logrado transmitir desde nuestro punto de vista hábilmente la idea de que tienes un sitio donde encontrar una cantidad de cosas que te sirven para el hogar. Eso es como nosotros lo vemos. Yo normalmente no voy a Panamericana, normalmente. Prefiero ir a la comercial papelera. Cuando voy a comprar televisores voy a Catronics, cuando voy a comprar libros voy a la Librería Nacional. Es cuando mi hijo tenía necesidad de hacerlo, iba a la Panamericana, ¿cierto? Pero yo personalmente he abandonado la Panamericana por ese efecto, porque es que uno encuentra a la entrada un televisor, una cantidad de cosas, juguetes, telescopios, etcétera, personalmente. Pero creo que lo que ellos han logrado transmitir hábilmente es que puedes conseguir de todo y a mejores precios, ¿no? Entonces, pero yo no sé, para mí ese modelo no es muy sostenible, personalmente, pero eso es lo que ellos han transmitido. Gracias. Más inquietudes sobre todo lo que hablamos, preguntas. Dale, con mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Alejandro. Yo soy inversionista, ahorita estoy invirtiendo en un negocio que creo que es innovador porque nadie lo tiene de la manera en que nosotros lo estamos pensando, pero ahorita como tú le estás hablando me cuestiono mucho acerca de él. Es una agencia de servicios domésticos y de niñeras, en donde las personas pueden ir a entrevistar personas que trabajan en ese tipo de cuestiones y podérselas llevar para su casa, pues en trabajos varios, diferentes tipos. Solo hay dos agencias que manejan esto de una manera muy regular en Colombia y estamos sacando pues precisamente esto, pero me cuestiono acerca de, ¿es innovador o es porque es nuevo? ¿O qué puedo hacer para hacer una cuestión totalmente diferenciadora? Ok, el hecho, dijiste algo clave, Alejandro. Cuando el hecho de que nadie lo tenga no te da garantía de que tu negocio sea innovador y vaya a ser exitoso. Probablemente nadie lo tiene porque precisamente no es exitoso en la mente del consumidor. El tema es indagar en la mente del consumidor, la existencia de esa verdadera necesidad, no una encuesta. Esa es nuestra sugerencia, no es una encuesta, es un análisis que no es complejo, pero es un análisis mucho más de encontrar los insights alrededor de ese negocio. ¿Cuáles son los insights? ¿Cuáles son las cosas que de verdad mueven ese negocio desde la perspectiva de un mercado cualquiera, ¿cierto? Entonces el primer paso que nosotros recomendamos en eso siempre es mapa de paradigmas y mapa de insights, para poder entender de verdad la existencia de un atractivo en la mente del consumidor, porque si cuando desde la mente que decíamos del cerebro límbico, que es el que maneja las emociones, tú enganchas a tu cliente, ahí estás, ya entraste ganando, ¿sí? Ya entraste ganando. Pero tienes que buscar, porque algunas veces nos preguntan, oiga, pero todos los negocios son emocionales, para nosotros sí. Comprar un tornillo puede ser emocional. Uy, pero ¿cómo así? Hombre, si es que ese tornillo es el que va a sostener la cuna de tu bebé. Comprar un disco duro es emocional, sí, pero ¿cómo así? Un disco duro, sí, porque es que si ahí es donde quieres proteger la información de toda la vida familiar que tienes, tus fotos, y no quieres que se te haga, eso es emocional. Uno termina encontrando que en todos los temas emocionales, en cosas del hogar muchísimo más, etc. Pero el tema es qué es lo que engancha emocionalmente a las personas
para que el tema represente un valor y que sea innovador, no porque nadie lo tiene. Esa es mi sugerencia, que te doy, que por eso la avanzando. ¿Cómo encontrar un balance entre los insights final No. usuario de productos? Sí, sí, sí. ¿Cómo debe balance o cómo debemos evaluar un insight de comprador, personas con diferentes compras? Listo. Cuando hablamos de eso, estamos entrando en el mundo de la innovación y el neuromarketing. ¿Qué hacemos nosotros en esos casos? Trabajamos el tema de los insights. Nosotros hemos involucrado, y es una práctica relativamente reciente, que normalmente las prácticas de investigación involucraban pues, o administradores, ingenieros, mercadólogos, etc. Nosotros estamos involucrando personas de la rama de la antropología y la sociología y psicología. Súper clave para entender precisamente los insights. Y no hay diferencia entre un cliente institucional o un cliente individual. La mecánica es la misma. Uno se va y busca en las personas o en grupos de personas lo que es los insights culturales, en el caso de que es un cliente institucional, los insights de la cultura para ver cuáles son los paradigmas, lo que llamamos los paradigmas reinantes en la cultura, y a partir de ahí hacemos insights. En el caso institucional, pues trabajamos con grupos, pero la mecánica es básicamente la misma.